Bueno, pues hoy comenzamos con la región del sureste asiático. Como les decía, el día de hoy vamos a enfocarnos sobre todo a la asociación como la historia, su desarrollo, sus propósitos, ¿no? Y sus etapas a través del tiempo, que son, algunas cosas son un poco extras de lo que viene en el texto para que sea mucho más completo y también como algunos de los retos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tener una asociación como esta, que es como la antítesis de la Unión Europea, ¿no? O sea, es como lo contrario de la Unión Europea, pero que al mismo tiempo funciona en ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo en temas comerciales. Entonces, bueno, este es el logo oficial de ASEAN. En español es ANSEA, o sea, la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Entonces, a lo largo del texto utilizo más el término en español. Y este es el logo. También lo remarco mucho el logo, que ya, bueno, el texto no se va a, no aborda estos temas, pero el logo también tiene muchos significados. Entre ellos, esto amarillo, que si se dan cuenta son 10 barras. ASEAN surge en el 67 cuando Timor aún no era independiente. Entonces tiene 10 porque cada una equivale a los países del sureste. Faltaría pues la onceava, pero digamos sigue siendo el logo desde hace 50 años. Y también estas barritas no son, o sea, nada más rayitas, por decir así, digamos que reflejan campos de arroz, porque la mayoría de los países también se dedican al cultivo, a la exportación y al consumo de arroz. Y los colores también que tienen, ya no me acuerdo cuál es cuál, pero o sea, equivalen como temas de prosperidad, de cooperación, de paz y etcétera. Permítanme. Ay, perdón, ya regreso. Entonces, les decía que también los colores que se eligen, por ejemplo, el blanco sí es símbolo de paz, el amarillo es más como de prosperidad y también, pues creo que el azul se refería más a la cooperación entre sus miembros. Entonces, los colores, también el círculo representa la unión, ¿no? O sea, como los anillos, ¿no? Que tienen inicio, pero no tiene fin. Entonces, también el logo de ASEAN es muy emblemático por los significados que mantiene. Y como les digo, bueno, actualmente hay 11 países que conforman el sureste de Asia. También la presentación se las voy a compartir. Se divide también el sureste en el sureste continental y en el sureste insular. El insular sobre todo porque son islas, ¿no? Y el continental porque forma parte como de la tierra de continente acá al sur de China. Y como les digo, también por cuestiones históricas, pues hay países que van a ser mucho más afines a China. Por ejemplo, Vietnam y Laos, ¿no? Myanmar también, porque su cultura, su historia están muy vinculadas también a China. Entonces, como les decía, son 11 países, la mayoría recientemente independizados en el siglo XX. ¿Ustedes saben cuál es el único que no se logró colonizar? Bueno, Timor no cuenta, pero porque ya fue colonizada 2 veces. ¿Pero saben alguno? Creo que Tailandia. Ajá, muy bien, Tailandia. ¿Y sabes por qué? No, no me acuerdo. Tailandia fue el único que no fue colonizado. También la historia de Tailandia es bien interesante porque cuando en ese periodo de colonización estaba un rey que se llamaba Chulalongkorn, que era un rey súper modernista. De hecho, cuentan los estudios historiográficos que Chulalongkorn era como tan estudioso que logró prever un eclipse. Invitó a todos sus amigos, cónsules, embajadores que se encontraban en Tailandia y sí sucedió el eclipse. Y bueno, Tailandia logra mantener su neutralidad, entre comillas, a partir de tratados desiguales, ¿no? Tratados desiguales que implicaba que los poderes, por ejemplo, Reino Unido, los hacían firmar acuerdos en donde Reino Unido era la nación más favorecida, donde los obligaban a abrir ciertos puertos exclusivos a ellos, donde tenían monopolios de ciertos productos, donde tenían porcentajes de impuestos muy, muy bajos y también tenían principios de extraterritorialidad. Eso fue muy común en el siglo XIX en Asia
¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si un británico llevaba a cabo un delito en Tailandia, no podía ser juzgado por los tailandeses, sino por el gobierno del Reino Unido. Entonces, eso, pues obviamente lo que hacía era que pudieran hacer y deshacer en ese país y nunca iban a pisar la cárcel, ¿no? Entonces, eso era de lo negativo. Entonces, ahora, ¿por qué no fue colonizado? Una, porque fue obligado a firmar tratados desiguales, y otra, porque funcionó como estado colchón, que eso también es un término muy de reí. ¿Por qué? Porque esta parte de Indochina era francesa y la parte de Myanmar India era británica, y en ese momento había como muchas pugnas entre ellos. Entonces el dejar a Tailandia como país independiente era como pintar la raya y nadie pasaba de ahí, ¿no? Pero aún así Tailandia era mucho más afín a Reino Unido, ¿no? Llevó a cabo muchos tratados con ellos. Y bueno, los países son pues Myanmar, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia y Timor. Creo que sí, no me falta ninguno. Ah, Brunei, sí, me faltó Brunei, que está aquí súper chiquitito, chiquitito. Que de hecho de ese país casi no se sabe mucho, es un país también musulmán, pero ellos sí tienen un sultanato y sé que la mayoría de sus ingresos son por el petróleo. Pero cuando uno estudia el sureste realmente no hay tanta información sobre Brunei. Y pues hay muchísima diversidad también, como estaba platicando con Silvia, en la región. Hay todas las religiones aquí, ¿no? O sea, en Filipinas tienes catolicismo también por pues la colonización española. Luego acá vas a tener budismo en casi todo el sureste continental. Luego en Indonesia vas a tener islam, en Malasia también. Y en algunas partes hinduismo también, justo por las relaciones de India con el resto de los países, mucho también en parte de Birmania, también en Bali, en la isla de Bali, Indonesia, que es muy conocida por el turismo, es hinduista. Entonces tienen casi todas las religiones, y también obviamente, por ejemplo, va a haber muchas regiones confucianistas por la migración china. Entonces, por eso es que ASEAN en este sentido no puede ser una organización como con una identidad tan común, porque a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea, pues la Unión Europea tiene estos valores occidentales, ¿no? Como cristianismo, liberalismo, capitalismo, individualismo, ¿no? También neoliberalismo en la cuestión de apertura económica, pero en ASEAN es muy diferente, o en el sureste asiático. Y la organización de ASEAN está formada por 10 de los 11 países. El último que falta es Timor, que como ya les dije se encuentra por acá, aquí abajito. Y bueno, Timor no ha sido aceptada como miembro por muchos motivos, entre ellos que pues porque es un país pobre, que porque no tiene los mismos indicadores que el resto de los estados, pero bueno, un argumento muy fuerte para que todavía no esté Timor ahí, pues es que fue una colonia indonesia, y a Indonesia le costó mucho dejarlo ir a partir de un referéndum que se hace en el 98. Entonces parece que también como que Indonesia se rehúsa un poquito a que entre pues una región que antes formaba parte de Indonesia, ¿no? Entonces eso también es importante tomarlo en consideración. Timor ahorita también permanece, al igual que Estados Unidos, como país observador, pero no es miembro, a pesar de que sí forma parte de la región. Ahora, también me gustaría mencionarles que la región del sureste, pues como todas las regiones, es una región inventada. O sea, la primera vez que se va a utilizar este término va a ser como en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se vuelve también clave el sureste? Porque Japón va a invadir toda la región, ¿no? Por el del 42 al 45. Y entonces esa invasión, bueno, por una parte va a hacer que Estados Unidos también intervenga en la guerra, porque consideraba también Asia como área de influencia. Y, y además Japón, bueno, lo va a invadir por sus recursos naturales. Entonces, a partir de ahí se establece, por ejemplo, el término del comando del sureste asiático, como esta parte de militares que iban a enviar también a pelear contra los japoneses. Y bueno, la era japonesa, además de tener efectos, obviamente, en cuestión de hambruna, de asesinatos y muertes, permitió por primera vez en el sureste como que tuvieran una identidad común, porque antes no decíamos, ah, somos parte del sureste, no se tenía esa conciencia. Entonces, Japón permitió como fortalecer su identidad y su nacionalismo y exacerbarlo, sobre todo cuando Japón se da cuenta que va a perder, con el propósito de que cuando regresaran los poderes, o sea, ya no se quedaran, ¿no? Y eso va a suceder,
Francia regresa y van a estar en guerra por varios años en Vietnam. Holanda regresa también a Indonesia y va a tener una guerra con Indonesia. Reino Unido también va a regresar a Malasia y Singapur, pero bueno, luego los va a dejar ir. Entonces, en ese sentido, bueno, permite también el desarrollo nacionalista. Y pues esos son como algunas generalidades de la región. Y bueno, ahora, ASEAN se origina en el 67, pero previamente hubo otros dos intentos de organización de la región. Una va a ser la Organización del Tratado del Sureste de Asia, que va a durar un poquito más de 2 décadas, y también otra que es la Asociación del Sureste de Asia. Ahora, ninguna de las dos realmente es exitosa. La primera, sobre todo, porque estaba constituida por países de todo el mundo. O sea, estaba ahí Australia, Francia, Nueva Zelanda, estaba Estados Unidos, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Gran Bretaña. Entonces, o sea, ni siquiera tenían proximidad geográfica y era una asociación como, bueno, no lo dice su nombre, pero basada en términos de seguridad, también con el propósito de mantener los vínculos en las colonias, por ejemplo, Estados Unidos y Filipinas, ¿no? Este, el Reino Unido con Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, como que querían mantener estos vínculos coloniales con estas regiones y también evitar el avance del comunismo. Pero bueno, como les digo, realmente no funcionó. Y la Asociación del Sureste de Asia, pues solo tenía 3 miembros, Malasia, Filipinas y Tailandia. Indonesia no estaba, que era el más grande, también ya en la fecha. Pero bueno, las dos van a ser importantes, sobre todo más la segunda, porque comienza con esta idea de la región del sureste, ¿no? Que como les digo, no era una región que antes se contemplaba en estudios geográficos o en estudios históricos. Y también estuvo Mafilindo, que estaba conformada por Malasia, o sea, su nombre viene también por los miembros, Malasia, Filipinas e Indonesia, pero también contando solo 3, tampoco duró mucho tiempo. Y ahora sí, bueno, ¿cuándo se origina ASEAN? En 1967 por parte de Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Y después se van a ir agregando cada vez más. Ahora, ¿por qué solamente estaban estos miembros? Porque eran los miembros como afines a Occidente. Obviamente aquí todavía no estaba Vietnam, no estaba Laos, no estaba Camboya, Timor no era independiente. Entonces, los que están en ese momento son países que habían sido colonias de Reino Unido, de Estados Unidos y de Holanda, si se dan cuenta, ¿no? Y al igual que la de la Asociación del Sureste de Asia, ASA, tenía el propósito, bueno, digamos, formalmente de sí desarrollo económico, pero también el propósito de combatir el comunismo. Entonces, la influencia de Estados Unidos en ASEAN va a ser muy fuerte en un inicio. Por eso también menciono que a pesar de que ahorita tengan una posición neutral, por cuestiones históricas va a haber países más afines a Estados Unidos y otros más afines a China. Y desde el 67, bueno, hasta los años 80 y 90 se van a ir incorporando el resto de los miembros, ¿no? En el 84 Vietnam, en el 95 Laos y Myanmar, Myanmar en el 97 y Camboya en el 99. Entonces, con el paso bueno, de los años 90, el fin de la Guerra Fría, también los propósitos de la asociación van a ir cambiando y entonces de ser una asociación como en contra del comunismo, sobre todo pensando en China y en Rusia, también en la Guerra Fría, pues se va a convertir en una asociación ahora más con propósitos económicos y culturales. También hay varias etapas, ¿no? O sea, no, cada etapa va a ser característica de un propósito diferente que ahorita también vamos a ver. Y la firma de la asociación no fue por los presidentes, sino fue como por representantes de embajadas y de gobierno en general. Y bueno, también algo positivo de ASEAN es que, bueno, históricamente ha habido varios países con problemas territoriales. Tailandia y Camboya es uno de ellos. Luego también está el tema de las islas, que sé que vieron la clase pasada, pero desde que se creó ASEAN no ha habido conflictos entre los estados miembros. Entonces también la asociación ha servido para mantener la paz entre todos ellos, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario o duda? Ok.
Y como les digo, bueno, ha tenido como varias etapas la asociación. Bueno, por una parte, el crecimiento económico de ASEAN cada vez es mayor, pero el crecimiento sobre todo se va a lograr hasta los años 2000, ya hasta el siglo XXI, porque en los 90 se van a ir integrando los otros 5 miembros que faltaban, los otros 5 estados, y ya en los 2000 tienen nuevos propósitos, como les decía, más comerciales. Entonces, de los 60 a los 80, la asociación tenía más el propósito de combatir al comunismo. Luego ya del 80 al 97 va a ser más en temas de materia económica, ¿no? Cooperación. Luego en el 97 viene la crisis asiática, que ahorita también vamos a ver muy rápidamente, y se comienza a crear la asociación más 3 y luego más 6, ¿no? Más 3 es bien importante también porque China, Corea y Japón, y más 6 ya incluye Reino Unido, Australia, India, y me falta otro país, bueno, ahorita lo recupero. Y ya después, para el 2000, bueno, para el siglo XXI, después de los ataques del 11 de septiembre, ahora también van a dar un enfoque de seguridad. Y ahora, bueno, también como les dejé también en el texto, pues está esta nueva carta de ASEAN y el Indo-Pacífico, ¿no? Entonces eso también es relativamente nuevo, eso sería una nueva etapa a partir del 2019, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, pues sí es una organización intergubernamental entre gobiernos, es una asociación muy unida, muy solidaria. Ahorita vamos a ver también sus principios y al mismo tiempo, pues es una organización muy libre porque cada estado al interior pues va a definir como sus políticas públicas, ¿no? Como hablábamos al principio Silvia y yo, o sea, no es una organización vinculante, ese es el término, es decir, que haya órganos superiores que los obliguen a tomar ciertas decisiones, no las hay. Todos los estados mantienen su soberanía en ese sentido, ¿no? Y debido a que también, pues esos gobiernos los han tildado de ser autoritarios a muchos de ellos, entre ellos, bueno, Myanmar es el que más ha tenido críticas y es el que vamos a ver también mañana. Este, los estados tratan de no meterse en eso, ¿no? Es como, bueno, o sea, sucede algo y históricamente todos como que voltean a otro lado, ¿no? Y no me meto, no hablo mal. Y de hecho también, no sé si alguien ha visto como reuniones de embajadores de ASEAN en otros países. A mí me tocó, cuando estaba en el Colmex, hubo un evento que organizó una maestra mía sobre los 50 años de ASEAN, fue en el 2017. Y una de las, o sea, la primera conferencia sobre la historia de ASEAN y celebrar y todo, pero ya casi al final, uno de los profesores iba a dar una plática sobre terrorismo y ese tema no les gusta a ellos, porque pues como que les trae críticas, ¿no? Y todos los embajadores, o sea, sin saber qué se iba a decir, se fueron. Entonces, platican entre ellos y cualquier decisión, estando dentro de la región o fuera, se ponen de acuerdo y todos se apoyan. Entonces, eso es algo que es sorprendente, pero a la vez muestra también como la unidad que se tiene entre los miembros, ¿no? de ASEAN. Y bueno, ya pasando también dentro de estas etapas como históricas, pues ASEAN ha tenido muchos retos, pero algunos de ellos en los 90 han sido, pues Birmania ha sido siempre la piedrita del zapato hasta la fecha, y también cuestiones ambientales, ¿no? En los 90 y bueno, hasta la fecha, Indonesia ha tenido muchísimas críticas sobre este cambio climático y sobre la explotación de recursos naturales. ¿Por qué? Porque Indonesia tiene muchísimos recursos. Tiene desde oro, tiene madera, tiene petróleo, tiene gases, tiene muchas palmas con lo que se crea el aceite de palma, pero al mismo tiempo esa explotación en exceso pues ha ocasionado deforestación e incendios. Y en el 98 me parece, pues hubo muchísimos incendios, sobre todo en la parte este y norte de Indonesia, y tuvo que ver con el cambio de tipo de suelo, ¿no? Que permitieron que los quemaran, que los limpiaran y que se llevara a cabo mucha tala, que bueno, y luego se convierten como en muebles, ¿no? Por ejemplo, y que son exportados a nivel internacional. Y además, bueno, también hubo muchísimas personas, bueno, no muchísimas, pero sí muchas debido a estos casos, que murieron también más o menos 240, 250. Entonces, justo en el primer texto lo resaltan mucho porque dicen que ASEAN, sobre todo a partir de esta nueva carta que tienen,
pues se han implementado más principios de cooperación y de democracia, y aún así no hicieron nada, o sea, ni para evitar, ni para criticar. Entonces, pues nada, o sea, estaban diciendo que, pues, en qué sentido sirve ASEAN, ¿no? Que es algo que también hasta la fecha dicen, ¿no? O sea, tiene un límite y entonces si realmente quiere posicionarse como, pues, una asociación internacional legítima, ¿no? Y con un peso, pues necesita también exigir cuentas a todos los estados miembros. Y por la crisis política en Birmania, que pues también no sé si conozcan tanto, pero pues desde los años 80 finales ha habido golpes militares. Y en los años 88 hubo votaciones en donde ganó Aung San Suu Kyi, que es la actual, bueno, ya no porque la quitaron también, era la líder del país y gana las elecciones, pero los militares no aceptan y la meten a la cárcel, toman ellos el poder y eso va a suceder hasta como 2015, 2016. Y entonces también pues siguen las críticas contra Birmania por no tener elecciones libres, ¿no? Por no respetar los resultados, por meter a la cárcel a alguien que no había cometido ningún delito. Y de hecho, si les interesa también este tema, les recomiendo ver la película que se llama Aung San Suu Kyi. Déjenme escribirla. Creo que es así. Para que la pueden buscar, creo que está en YouTube. Y es también sobre la historia de ella, ¿no? De la líder. Ahora, esa película salió y contextualiza hasta como 2013, pero desde entonces han pasado muchas cosas. Ya para como el 2016 permiten elecciones libres y entonces gana Aung San Suu Kyi, respetan los resultados y llega a ser líder. Pero ahora hay otros problemas en Birmania con ella al poder, que va a ser luchas entre grupos budistas y musulmanes. O sea, población budista, incluso monjes, han estado involucrados en el asesinato de musulmanes que se le llaman Rohingya. También lo pueden checar en internet. Y entonces eso ha sido súper criticado a nivel internacional. Hasta estaban diciendo que le quitaran el Nobel a San Suu Kyi porque había ganado el Nobel de la Paz en los 90. Y este año, que es, como les digo, el caso que vamos a ver mañana va a ser ese, Birmania. Este año hubo un golpe de estado, quitaron a Aung San Suu Kyi, ahorita Aung San Suu Kyi está en la cárcel otra vez. Entonces, bueno, Birmania es un país muy complicado, muy convulso, también es muy cerrado, no se tiene mucha información al interior, entonces es muy difícil también saber qué está pasando. Y bueno, pues los principios de ASEAN son varios. Estos son algunos de ellos y de hecho también se le llama que toman las decisiones de Asian Way, ¿no? O sea, la manera ASEAN. Entonces, entre ellos está el consenso, o sea, es decir, que todas las decisiones tienen que estar de acuerdo todos los miembros. Si no están de acuerdo todos, pues entonces no pasa. También, pues va a haber respeto a la independencia, a la soberanía, a la integridad, no intervención, como les decía, que esto implica que en cuestiones políticas, en cuestiones, pues de crisis internas, no van a decir nada. Y también, pues, solucionar problemas de manera pacífica, que eso también ha funcionado muy bien, como les decía, no se han peleado entre ellos desde el inicio de la organización y ha habido mucha cooperación, sobre todo en los últimos años en materia económica. Y esto también, esta foto me gusta mucho, bueno, cualquiera que busquen acerca de ASEAN y sus reuniones que generalmente son una vez al año, siempre se toman la foto así, o sea, cruzan los brazos y todos los líderes de los países se toman de las manos y es como también ese ejemplo de unión y de cooperación entre ellos. Y como les digo, bueno, todavía la Guerra Fría va a ser contra el comunismo, pero ya en los 90 como que empiezan a abrirse a nuevos temas, entre ellos principalmente en un inicio los económicos. Entonces ya establecen los pilares de economía, seguridad y también cooperación sociocultural. Y como les he dicho, o sea, sí es muy diferente a la Unión Europea porque no tienen tanta obligación de rendir cuentas, pero dentro de sus propósitos también a largo plazo es crear como libertad de movimiento. Que si vas a Tailandia, de Tailandia, Indonesia, Indonesia, Filipinas, ya con tu pasaporte uno de los países pasa sin ningún problema
Y también algo que sé que están trabajando es que los títulos universitarios sean válidos también en todos los países, lo cual permitiría mucho movimiento entre ellos. Y han discutido también lo del tema de moneda común, pero creo que también todavía eso no se va a poder por sus diferencias también económicas, ¿no? Que unos países son mucho más grandes que otros porque tendría que homologar cuestiones financieras, bancos, instituciones. Entonces, sí, o sea, son muchos elementos, pero a pesar de que no es una organización supranacional, como que sí va adoptando distintos como propósitos. Sí, Verónica, dime. Gracias, maestra. Perdón que lo interrumpa, pero justo ahorita que toque el punto del tema como económico, no sé, de casualidad se ha dicho en las ANSEA como algún objetivo a corto, mediano plazo, ser una comunidad económica similar a la Comunidad Económica Europea. O sea, la ponen como modelo, pues. Hasta donde yo he leído, me parece que todavía no como comunidad económica, pero sí tienen este propósito de, o sea, bueno, de hecho aquí lo tengo, sí es comunidad económica, pero lo que están haciendo, por ejemplo, es que tuvieron el propósito de, para el 2020, disminuir, por ejemplo, las tarifas de tasas de importación y exportación al 5% máximo en todos los bienes, excepto en bienes delicados. ¿Qué tipo de bienes delicados? No sé. Por ejemplo, unos va a ser el arroz, otros va a ser el caucho, otros va a ser, no sé, una semilla. Entonces, todos los demás que no incluyan eso, se supone que ya no tienen básicamente intereses, ¿no? O sea, costaría lo mismo en Indonesia que en Filipinas, que en Tailandia. Entonces, en ese sentido, sí ya se han establecido más lazos. Y la otra es que en los últimos años, de 2015 para acá, la mayoría del comercio y exportaciones son entre los miembros de ASEAN. O sea, sí siguen teniendo obviamente relaciones con Estados Unidos, con China, pero la mayoría ya de lazos de importación y exportación son entre ellos. Entonces eso también ha permitido como estar como más adentro, ¿no? O sea, entre ellos ese vínculo económico. En la Unión Europea, dime, o sea, no me acuerdo exactamente la comunidad económica que establecía o que establece. Bueno, pues de entrada fija, ¿no? Como la moneda única, que es el euro, que sí se maneja en todos estos países dentro de la propia comunidad. Y bueno, eso genera, por supuesto, un intercambio comercial o un nivel de intercambio comercial, pues no sé si parejo, o sea, con piso parejo, pero al menos genera muchísimas más facilidades. Pero mi comparación de la ANSEA con la Unión Europea era más bien si la ANSEA los ven o ven a la comunión, perdón, a la comunidad europea como un modelo a seguir, como en algún momento se habló de acá de la, ay, se me fue el nombre de las siglas, de América Latina, de la organización que se estaba medio tratando de iniciar en América Latina. No, en ese sentido, o sea, sí están llevando a cabo mayor cooperación económica, pero ellos no buscan establecer una organización al estilo europeo. O sea, no quieren que esté tan centralizada, no quieren entidades supranacionales. Se ha hablado de la moneda en común, pero no es algo que ahorita hayan establecido. Entonces, si bien algunas cosas como que han adoptado, no es ahorita ninguno de los objetivos el hacer Unión Europea porque los obligaría a rendir cuentas y a tener, por ejemplo, políticas comunes en materia de, por ejemplo, leyes, en seguridad, en política exterior. Y entonces, como son tan distintos, prefieren no hacerlo. Silvia, dime. Sí, yo quería solamente ampliar un poquito acerca de la Unión Europea, que es ahora, en principio fue Comunidad Europea, pero ahora es la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea lo básico que tiene, y yo leí también que es lo que no quieren, es justamente libre circulación de personas y mercancías. Entonces, entre ellos hay libre circulación de personas y mercancías. Entonces, precisamente es por eso que ahora con el Brexit, la Gran Bretaña tiene tantos problemas, porque la gente que de otros países ya no está viviendo ahí, ya no está trabajando. Entonces, pero es principalmente, entonces ellos no tienen tasas impositivas entre ellos,
o sea, intrarregionales es cero, o sea, puede comerciarse, y además tienen también regulaciones, por ejemplo, otro tipo de regulaciones que muchas veces son más pesadas que las arancelarias, en lugar de pagar todas las cuestiones sanitarias, etcétera, que muchas veces son meras trabas administrativas para no permitir la importación, son comunes. O sea, si por ejemplo México quiere exportar a la Unión Europea, a cualquier país rige la misma norma. Además, claro que algunos países imponen otras adicionales, pero la misma norma sanitaria, por ejemplo, rige para todos los países. Entonces, pero lo básico es la libre circulación de personas y cosas. Entonces, no hay aduanas entre ellos, ni pagan impuestos, ni nada. Gracias, no encontraba cómo prender el micrófono. Muchas gracias, Sí. Silvia. Sí, entonces, No, en gracias. ese sentido, todavía no llegan a esos niveles en el sureste, ¿no? O sea, esta política también de exportación e importación todavía no es igual, tampoco en el sureste. Y la idea de libre intercambio de bienes, bueno, ya lo están logrando, pero el de personas es todavía como un plan que no se ha tampoco, digamos, logrado aún, pero pudiera ser. Y nada, o sea, en ese sentido sí pueden hacer más avances, pero como ya también lo decía Silvia, no van a llegar al nivel de la Unión Europea porque si se dan cuenta también con el Brexit, o sea, el Brexit mostró que con que un país no esté conforme con una de las políticas, pues eso hace que también se haya más división y se quieran salir. Y en el sureste como que lo quieren mantener un poco más informal. Y bueno, esta carta de ASEAN o de ASEAN, que es del 2019, también es muy importante. Justo lo mencionaba la autora porque es bueno, es como una reforma o una añadidura a los principios originales del 67 y esta también es clave debido a que por primera vez establecen principios más occidentales, por ejemplo, los principios de democracia, de derechos humanos, de gobernanza global, aunque mantienen el principio de no interferencia. Entonces, por eso aquí está el cuestionamiento de, bueno, si estás mencionando que los países deben ser democráticos, ¿por qué no intervienes en Birmania y en Myanmar? Que es una de las críticas que se ha tenido mucho este año, ¿no? ¿Por qué no condenas el golpe de Estado? ¿Por qué no pides y llamas a elecciones de nuevo? No sé, o sea, que hay un proceso político, que metan a los militares a la cárcel y los miembros no lo hacen, ¿no? Entonces, también la carta creo que es como un compromiso para quedar bien, pero en la práctica realmente no ha sido tan eficiente. Pero bueno, como les digo, cada vez hay más presión, sobre todo pensando en las tensiones actuales entre Estados Unidos y China, el tema del Indo-Pacífico, entonces están siendo presionados los miembros de ASEAN a tomar acciones. No porque ellos quieran, sino porque la comunidad internacional se los está exigiendo, entre ellos Estados Unidos, ¿no? Y además el obligar a abrir a Myanmar es como también quitarle un poco de poder a China en Myanmar, porque es el socio más importante de ese país. Entonces, bueno, es un tema también bien complicado, como cómo hacer compaginar lo que dice la carta con los principios que tienen ASEAN con lo que realmente quieren los países. Y bueno, como les decía, uno de los también de los aspectos bien importantes es que ya se estableció esta zona de libre comercio de ASEAN. Al fondo de la diapositiva, bueno, vienen algunos datos que igual no se ven tan claros, pero creo que esta imagen, ¿qué año estamos? 2021, debe de haber sido como de hace 3 años. Entonces ya marcaba, por ejemplo, el comercio que había interno de 136, bueno, como está en inglés, miles de millones de dólares internos, cada vez más conectividad, también comercio interno, o sea, entre todos los estados, de, ¿cómo será? 1,000,000,000 de dólares, me parece, y este es de inversión extranjera, el que les había hecho primero. Y además, bueno, es la región, la tercera región más poblada del mundo. La primera, bueno, podemos pensar en esta parte de Asia del Norte o Asia del Este, ¿no? China, Japón, Corea.
Luego me parece que le sigue el sur de Asia también con India. Y la tercera, o sea, contemplando a estos 10 países, pues es el sureste asiático, porque son en promedio casi 700 millones de habitantes. Y como les dije, bueno, Indonesia tiene 250, casi que la mitad. Y también, bueno, entre sus propósitos, pensando en lo que ahorita preguntaba Verónica, pues han sido establecer la zona de libre comercio, reducir las tarifas a productos no agrícolas o no sensibles, como les decía, a partir de un periodo de 15 años, que se estableció en el 93, pero digamos en el 2020 ya le establecieron como límite. Y bueno, promover el comercio, promover las inversiones y algunos países que son considerados como los más pobres, como Camboya, Laos, Birmania y Vietnam, les dieron como una extensión de años para que lograran. Y el propósito pues es tener tasas ceros, ¿no? O sea, que ya no haya ningún tipo de tarifa. Y bueno, obviamente eso ha permitido que se incremente la producción y el sureste es característico por crear muchos materiales, por ejemplo, de electrónicos, de autopartes también, de tecnología, de equipo de telecomunicaciones, automóviles, manufactura y también mucho de ropa y de, pues sí, o sea, de llevar a cabo ropa en todos los sentidos, porque también el trabajo y la mano de obra en el sureste es muy barato. O sea, si se fijan, o sea, si van a cualquier tienda como Zara o todas las que se encuentran en centros comerciales, la mayoría de la ropa es hecha, bueno, que estoy acordándome, por ejemplo, Indonesia, India, Vietnam, Turquía, ¿no? Camboya, los tenis, por ejemplo, Nike se hacen la mayoría en Camboya y Vietnam, ¿no? Entonces también estos países, como son países, con menor crecimiento, con menores ingresos, también tienen salarios mucho más bajos que permiten pues que se vaya mucha mano de obra, de mucha maquila también internacional hacia la región. Y bueno, como les decía, bueno, dentro de las últimas etapas, sí, dime Silvia. En ese sentido, yo quería preguntarle si estaría, por ejemplo, en este momento tomando el lugar, toda la región de ANSEA, el lugar de China como anteriormente, antes tenía mano de obra más barata que ahora, ¿no? Entonces, tal vez esa producción que anteriormente era de China, ahora es de ANSEA. Perdón, andaba conectando la computadora. Pues una parte yo diría que sí. Por ejemplo, ahorita también con el tema de Trump y como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se han salido muchas empresas, ¿no? Por presiones, por amenazas, también por el conflicto que hay, y algunas de ellas se están instalando en el sureste asiático. Yo no diría que se han reemplazado totalmente porque, por ejemplo, Apple como compañía tan importante todavía sigue teniendo su base ahí. La mayoría de las partes, por ejemplo, pensando en el iPhone o el iPad, vienen de China y del sureste, pero al final todo se manufactura en China. Claro. Entonces, sí hay más plantas en el sureste, pero yo creo que la mayoría siguen estando todavía en China por su tamaño y su mercado. Yo quería preguntarle, ¿los países o la ANSEA o los países que lo forman están integrados a la Organización Mundial de Comercio, la OMC? Ha empezado a cambiar a partir de que también de que se comprometió con la OMC, ¿no? A empezar a tener mejores salarios, etcétera. Y no sé si estos países estén dentro de la OMC. Creo que sí, creo que la mayoría se están dentro de la OMC, pero sí han tratado de cambiar, o sea, el tema de los salarios y sueldos, y creo que, o sea, se han tratado de implementar. Yo no podría decir que existe como mano de obra tan explotada en el sureste. Digo, yo he tenido la oportunidad de visitar Indonesia, pero en general todo es muy barato. O sea, uno como mexicano, incluso estando allá, no digo que eres rico, pero sí vives muy cómodo. O sea, comer fuera te sale mucho más barato que uno aquí que compra las cosas. Por ejemplo, la renta sale como 1,500 al mes. O sea, entonces es relativamente todo de muy bajo costo
Y sí, la gente pues tiene trabajo, o sea, en general yo veía, o sea, gente trabajando, también hay mucha pobreza, pero yo siento que la pobreza de muchos países allá también tiene que ver con una desatención en los servicios médicos. La gente no está muy acostumbrada a ir al doctor y algo que me dolía mucho ver es que en las calles era muy común ver gente sin extremidades, sin piernas, sin brazos, incluso sin ojos, cosa que nunca había visto en otras partes. Entonces, la gente también, incluso por el tema del Islam en Indonesia, eso es algo que luego me dijeron, como que tiene esta idea de, bueno, o sea, como que Dios, me manda esta enfermedad o me manda esto y pues si quiere que me muera, me muero, o sea, ¿para qué voy al doctor? Entonces siento que también existe una cuestión aquí, sí, como cultural, ideológica de cómo vivir, que hace también que la gente se desatienda de muchas maneras, ¿no? En su cuestión física. Muy Entonces bien. creo que eso tiene que ver mucho, pero los países han estado tratando de hacer como muchas reformas para tener mucho más crecimiento y desarrollo. Desafortunadamente, en países como Indonesia, la mayoría de las empresas extranjeras creo que se han aprovechado de más, porque como decía, o sea, se han llevado maderas, petróleo, recursos naturales, gases, también, ¿cómo se llama? O sea, bueno, incluso el arroz que también se exporta, pero precios muy baratos y no hay una Claro. legislación que realmente proteja, por ejemplo, los árboles, las maderas, y entonces, pues, realmente los que se llevan todo ese dinero son los otros países, ¿no? Entonces, eso también es una de las desventajas. Muy bien. No, de nada. Y como les decía, bueno, el ataque de las Torres Gemelas también fue clave para la región porque, digamos, puso el tema sobre la mesa del terrorismo a nivel internacional, pues como ya sabemos, ¿no? Y además fue mucho más delicado porque ustedes saben que ese discurso se iba hacia los países musulmanes de Medio Oriente y pues la mayoría de los ciudadanos de Indonesia son musulmanes. Entonces también era ese estigma de los indonesios son terroristas. Y además, no sé también si han sabido de esto, pero en Indonesia ha habido ataques terroristas en Bali y en Yakarta. Entonces el gobierno pues quiere como alejarse también de esa comparación de al ser musulmán eres terrorista. Y algo que también sorprende y que no me había tocado en otro país es que eh, la política es muy dura para evitar el terrorismo. ¿Hasta qué punto? La primera vez que fui a Indonesia y me llevaron como a un hotel pues para quedarme en las primeras noches, una profesora que me recogió. Y llegamos al hotel y sale un señor con una pistola como ametralladora y es así como bájense. Yo dije, ¿qué nos van a hacer? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Y era como saquen todo, abran la cajuela. Y era para asegurarnos que no traíamos pistolas ni drogas. Y lo mismo hacen en los centros comerciales. Entonces uno pasa por filtros en donde dejas, como si fueras al aeropuerto, o sea, dejas tu mochila, pasas tú por unos como escáneres para ver que no traigas nada. En hoteles también lo hacen, tienen perros. Bueno, también muchos de estos países del sureste tienen una política antidrogas muy, muy fuerte. Entonces tienen perros para revisar que no traigas pues, marihuana o cocaína o que no huelas en todas partes. Entonces, es una manera como de mostrar que son un país muy seguro, ¿no? Entonces eso. Y también algo curioso es que también en países musulmanes como el de Indonesia tienen como una cultura de que se ve mal tomar alcohol, ¿no? Que hay muchos debates que si en el Islam o no se permite el alcohol, pero bueno, se ve en realidad, no es muy común que tomen alcohol, ¿no? No se ve bien. Pero bueno, forma parte de estos temas del terrorismo y además los ataques terroristas en Indonesia, la mayoría de veces han sido contra extranjeros, eso también es lo malo. En Bali han sido como en centros de diversión, en discotecas donde ve extranjeros y en Yakarta fue en un Starbucks, de hecho, que también pusieron bombas, que está en la calle principal de la capital de Yakarta. Entonces, nada, o sea, el terrorismo también es un tema muy importante para la región. Y pues también después del 2003 están estas propuestas de cooperación con otros países, ¿no? ASEAN más 3, que es con China, Japón y Corea, y ASEAN más 6, que además de estos tres incluye también a India, a Nueva Zelanda y me falta uno, ¿no? O sea, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, India, Tailandia y China. Ok, ya están los 6. Entonces serían como ASEAN más 6.
Ah, ya me acordé, sí, es Nueva Zelanda, Australia e India. Esos son esos los tres diferentes. Y también recordar que, ¿por qué se llevan a cabo estas asociaciones? Bueno, sí, por una cuestión comercial, pero porque en el 97 hubo una crisis económica muy fuerte en Asia que comenzó en Tailandia y se fue como efecto dominó en otros países como Corea del Sur, como Indonesia, como India. ¿Y qué pasó? Bueno, se tuvieron que crear diferentes instrumentos como de políticas financieras iguales para evitar que se le dieran préstamos a cualquier persona o que los bancos también pidieran préstamos sin realmente revisar si podían pagarlos. Y eso hizo que hubiera como una política bancaria mucho más común en Asia en general. Y para eso también se hicieron estas como propuestas de cooperación, ¿no? ASEAN más 3 y ASEAN más 6. También igual, o sea, la política que había en esos momentos era mucho pensando en la región de Asia-Pacífico, que ahora, y que es algo que vamos a ver mañana, que es más Indo-Pacífico ahora, ¿no? Que es como el tema de moda, la región de moda, justo también por la propuesta que tiene China ahora de la nueva ruta de la seda. Entonces es como ahora la parte del sur. Entonces, bueno, eso es algo que también tenemos que pensar en temas como de geopolítica también en esta región. Y bueno, aquí sobre todo pensando en lo que estaba diciendo Verónica, sí tienen la propuesta de comunidad económica, pero como les digo, no está con el objetivo final de ser algo como la Unión Europea, ¿no? Igual, como ya vimos, más liberación económica, tener una identidad común, crear una zona bancaria libre, ¿no? En donde los bancos también puedan actuar en los demás países y el comercio con tasas menores al 5%. Ya se han normalizado también algunas normas industriales, liberalizando legislación en inversiones. Y también, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, para México y para Estados Unidos, perdón, para México y cómo han sido también las relaciones con Estados Unidos. Lo de México también lo pongo porque es uno de los textos que les dejé como extra, que es también un texto muy bueno, que lo escribe de hecho un representante diplomático de México, porque dice que a pesar de que es una región tan importante y con tanto intercambio, como que México no la ha aprovechado, ¿no? Entonces dice, bueno, para empezar, pues es la cuarta región exportadora después de la Unión Europea, América del Norte y China. Luego está también el tema de sus habitantes, ¿no? Más de 650 millones. También hay una especialización en manufactura, o sea que estos precios son muy atractivos, muy bajos, y es uno de los principales también destinos de inversión extranjera directa. Entonces, México, pues le hace falta muchísima visión. Si de por sí no ha aprovechado los tratados comerciales, como por ejemplo con Japón y con muchísimos otros países que tiene, pues con el sureste también le hace falta pues más acercamiento. Y la relación con Estados Unidos, pues sí ha sido cercana y como estaba mencionando al inicio, pues eso ha permitido que Estados Unidos sea el primer país observador ahí y que de hecho también de acuerdo a cada presidente de los últimos años, o sea, pensando desde Obama para acá, ha tenido mayor acercamiento. O sea, Obama lo que hizo, sobre todo pensando en el ascenso de China, fue, bueno, ¿cómo insertamos más Estados Unidos en Asia? Entonces, eso, el de estar de observador en algunas situaciones, fue importante. Ya Trump tuvo una actitud un poco más beliciosa, pero al mismo tiempo acercándose con países como Filipinas. Y ahorita Biden está buscando también estrechar lazos. De hecho, si han revisado las noticias, Kamala Harris fue hace unas semanas a Vietnam y me parece que el otro fue Tailandia, también hacer unos discursos de, o sea, cuenten con Estados Unidos está aquí, Estados Unidos quiere ayudarlos, ¿no? Silvia, sí, adelante. Gracias. Sí, yo solamente quería agregar que de lo que leí también del embajador de México en Singapur, es de que él proponía que fuera a través de Singapur la apertura hacia todos los países de la ANSEA, ¿no? Que me parece que sería muy, muy interesante poder tener más conocimiento, más relaciones, más vínculos con toda esa región. Y sí, con Singapur definitivamente me parece que podría ser, ¿no? Sí, de hecho, no es un país que no he mencionado, ahorita me lo he brincado. Singapur es clave en la región porque el lugar en donde se encuentra es el estrecho de Malaca, que también se conoce desde hace pues varios siglos así,
Y desde que comienza también como la colonización hacia Asia, que es cuando Portugal llega a Filipinas y otras islas también del sur de Asia, comienza el comercio de Europa a Asia y de Asia a Europa, y todos los barcos pasan por el estrecho de Malaca, que actualmente es Singapur. Entonces, de hecho, Gran Bretaña se queda con esa colonia después de que se negocia con Holanda, porque Reino Unido tenía estratégicamente los puertos más importantes de Asia y de África, ¿no? Se queda con Sudáfrica, se queda con Ceilón, se queda con los puertos del sur de India, se queda con Melaka. Entonces eso le permitía a Reino Unido pues sacar y vender por todo el mundo todo el tipo de productos. Y Singapur es el puerto más importante del mundo. Así es, así No, es. ajá, y no tiene tanta población, pero es un país muy rico, es un país muy fuerte, y además, si algún día les interesa estudiar en universidades del sureste, pues tiene las mejores universidades de la región, también la Universidad Nacional de Singapur. Sí, yo entiendo que tiene, creo que 4 millones de habitantes y tiene el PIB per cápita más alto del mundo, ¿no? Ujú. Sí, es enorme su riqueza, y además es un país multicultural, o sea, Así ha es. logrado establecer reglas con ciudadanos que son chinos, musulmanes, hinduistas, budistas, de todo tipo de, o sea, de orígenes, de ciertos de países, y ha logrado acomodarlos perfectamente con distintas políticas Así también es. como sociales y económicas muy buenas, ¿no? Y también es un país que fue colonizado, y que de hecho Reino Unido es uno de los que deja ir ya muy tarde. Creo que su independencia ya va a ser hasta como a los 60, porque Reino Unido dice, o sea, yo no voy a permitir que Singapur se independice hasta que sea un país estable, para que permita, o sea, mantener este comercio bien con todo el mundo, ¿no? Y para que también el estrecho, o sea, esté bien, para que pasen los buques, para que nos lleguen los productos, para nosotros enviar. Entonces, Reino Unido también, de cierta manera, ayudó a que Singapur se convirtiera pues en lo que es hoy. Entonces sí, es de los países más ricos en el mundo. Así es, Singapur y Hong Kong. Y Hong Kong sí, también gracias a Reino Unido. Así es, así es. Pero bueno, entre lo malo y lo bueno es que Hong Kong ya va a ser, bueno, ya es territorio chino, pero van a estar cambiando las políticas, entonces probablemente lo que hoy es Hong Kong en unos 20 años ya, probablemente ya no, o va a ser algo un poco diferente. Y bueno, ¿cuándo es la última vez que va un presidente a Indonesia? Por ejemplo, fue con Peña Nieto, sorprendentemente, ¿no? Porque digo, a pesar de todas las críticas que se puede tener con el presidente, Peña Nieto ha sido de los pocos presidentes que ha ido a Indonesia. Y bueno, era con el propósito, sí, de estrechar lazos, de tener cooperación académica, cultural. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, hay intercambio entre ambos países de estudiantes. Hay una beca, la beca Sasakawa, que es para que mexicanos nos vayamos allá a estudiar el idioma o a estudiar la gastronomía de Indonesia. Me parece que es de 6 meses a un año. Entonces te dan un poco de dinero, digo, la verdad es que es muy poquito, necesitas más, necesitas ahorros, y te permiten estar allá y estar en alguna universidad oficial, y es una gran oportunidad para, digamos, aprovechar. Y lo mismo, México tiene acuerdos para que indonesios se vengan a estudiar acá. Lo malo, pues, es que realmente no hay muchos. O sea, una maestra nos decía que en un año, pues, a veces se vienen como 4 o 5 indonesios, o sea, pues nada. Tomando en consideración que Indonesia tiene como el doble de personas, ¿no? Que México. Y desde el 2015 hay un representante mexicano en ASEAN, pero como les digo, México no es un país observador, o sea, está como ahí de que ve, pero no es un país miembro, ¿no? En ningún formato. Y también, bueno, México tiene representación en algunos países de ANSEA, y pues obviamente, como estamos platicando y con base en este artículo del embajador, pues se tiene que tener pues mayor acercamiento hacia el sureste asiático debido a las transacciones que tiene, a las empresas, y algunas empresas sí tienen negocios allá. Ahorita se me fue uno. Cemex. Cemex es uno de las empresas mexicanas que me parece que tiene, no sé si es en Singapur, pero es en la parte continental del sureste, o sea, como tiene sus oficinas y ha hecho buenos negocios en el sureste asiático, pero es de las pocas en realidad de Sí, creo que decía mexicanas. que Cemex y FEMSA.
Correcto. Ujú. Muchas gracias. Sí, entonces esas dos son de las pocas empresas que han aprovechado como estos lazos. Y pues aquí, empresas indonesias, creo que no hay ninguna. O sea, de hecho, creo que hay hasta un solo restaurante, por ejemplo, de comida indonesia y es básicamente por los indonesios que trabajan en la embajada o ya por vínculos de personas que se vienen amigos de ellos. Pero también, o sea, se conoce muy poco de Indonesia en México. Y bueno, ¿qué ha sido también los logros de ASEAN a la fecha? Bueno, algunos, porque también ha habido más. La integración económica, que eso es bien importante. El acuerdo también con China para establecer una zona libre de comercio, inversiones con Japón, también eliminación de conflictos, que ya lo había mencionado. Es un área libre de armamento nuclear. Eso también es bien importante, sobre todo pensando en lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? De temas del Indo-Pacífico, de la alianza de Axus, de China sobrevolando en Taiwán. Entonces, en ese sentido, Asia como que se quiere mantener neutral. Y también, olvidé mencionarlo, la mayoría de los países de ASEAN, sobre todo los que fueron países fundadores, formaban parte del movimiento de países no alineados, que era tercer mundo durante la Guerra Fría. Indonesia fue uno de los líderes para crear esa asociación. De hecho, la primera reunión de este movimiento no fue en Yakarta, fue en Bandung, que es una ciudad que está como a 2, 3 horas de Yakarta. Y en ese sentido, pues se han mantenido neutrales y como también lo mencionábamos al principio, hasta ahorita siguen manteniendo ese discurso, o sea, estamos en medio de los dos, sino, o sea, gracias a Estados Unidos se ha mantenido la paz aquí, pero pues China lo tenemos acá de vecino y China nos da dinero, pero Japón también, ¿eh? O sea, si ustedes van a países como Indonesia y pasan por cualquier carretera, están letreros así de, esta carretera está construida gracias al apoyo de Fundación Japón. Entonces, Japón también ha dado mucho dinero a los países del sureste, sobre todo como pago ¿cómo se llama el término? O sea, por lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial, por todos los estragos que causó. Compensación, Ajá, como, sí es compensación, compensación o regalías o algo así. sí, algo así, y entonces ha dado mucha ayuda para cooperación para el desarrollo, es el término, y ha construido carreteras, préstamos, cooperación tecnológica, también la mayoría de los coches y de los baños allá son japoneses, ¿no? También se nota mucho la presencia japonesa, y pues obviamente Japón es aliado estadounidense, ¿no? Entonces ahí están tratando como de establecer cada vez más vínculos. Y también, bueno, la visión para el 2020-2021, ¿no? Y sobre todo pensando por la pandemia, es la búsqueda de la paz, de la prosperidad y también de una comunidad que se cuide entre ellos. También lograr un bloque cada vez más fuerte y diplomacia para prevenir el conflicto, que en general ha funcionado. Como les digo, las críticas actuales, sobre todo es como que se ha querido limitar en intervención en asuntos políticos que, como les digo, lo vamos a recuperar mucho más el día de mañana. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? Ella es Aung San Suu Kyi, la que les mencionaba de Myanmar. Entonces, bueno, también otro de los temas, digamos, criticables, ya les conté un poco de Myanmar, pero está otro elemento que mencionaba también la lectura, que es la Carta Social de ANSEA, que es justo lo que ahorita me decía Silvia, o sea, el sureste asiático sigue teniendo como una cuestión de desigualdad en cuestiones de condiciones de trabajo. Y lo que dicen algunos de los sindicatos es, bueno, es que podemos mejorarlos, o sea, tenemos que mejorar los derechos y los sueldos porque, digamos, este atractivo económico y cooperación en la región se ha mantenido también porque tenemos sueldos bajos, ¿no? Y debido a que la Carta de ASEAN de 2019 le está dando más peso a temas como de no intervención y de democracia, el tema de los trabajadores como que no ha sido tan atendido, ¿no? Y igual, o sea, en la parte del sureste insular, como yo les decía, de lo que yo he visto, a mí no me parece que sea un trabajo explotador, pero
en países más del sureste continental, pensando en Bangladesh, que es más bien sur de Asia, no sureste, pero también Birmania, sí sucede un poco este tema de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, ahí en esos países ha habido episodios de que se caen edificios en donde la gente vivía ahí llevando a cabo como cocimiento de ropa o de zapatos, ¿no? Entonces, bueno, son esos países también que como que se han cerrado un poco en las relaciones, como que no tienen tanta apertura, cuando también tienen un gobierno cuestionable. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ASEAN ha fallado mucho en apoyar estos temas y bueno, como les decía, en estos temas de cuestiones políticas como el de Aung San Suu Kyi, que sigue siendo un tema, digamos, actuar en la actualidad, ¿no? A la fecha. Y como les digo, bueno, o sea, sigue siendo que le da más prioridad a temas de soberanía, de no intervención, en lugar de promover más la democracia, los derechos humanos, ¿no? Pero aquí también hay algo importante, y creo que ya lo han visto en otras clases. A diferencia de Occidente, nosotros somos mucho más de enfocarnos en derechos individualistas, ¿no? De nosotros de decidir, si nos gusta esto, pues lo hacemos, ¿no? Si nos queremos vestir de esta manera, lo hacemos. Si nos queremos casar con esta persona, lo hacemos. Pero en muchos países de Asia, como que piensan más en un sentido de comunidad y de Estado. O sea, ¿qué es mejor para todos? ¿Qué es mejor para la familia? ¿No? Y los miembros de ASEAN tratan de tener ese mismo pensamiento, ¿no? O sea, no vamos a estar juzgando ni criticando al otro, sino qué es mejor para la unidad de la región. Entonces, eso forma parte. Y además ven mal el individualismo, o sea, porque para ellos ser individualista es ser egoísta. Entonces, tienes que ver por el bien de la comunidad, no por tu bien propio. Entonces, eso también se refleja en las instituciones, en el ordenamiento de la familia, ¿no? En los valores, en la cultura. Entonces, bueno, todo esto también está vinculado. Y pues, ¿cuáles son algunos de los retos? Son un montón que ya hemos mencionado ahorita, ¿no? En general se puede decir que es esta falta de institucionalidad, ¿no? O sea, de que no hay organismos vinculantes y ha sido criticada por diferentes organizaciones. Tampoco hay sanciones para los miembros, o sea, si alguien hace algo que no está en la carta, nadie tampoco le hace nada, ¿no? Entonces, esa es también la diferencia con la Unión Europea y y pues nadie puede obligar a los demás a tomar ciertas decisiones, como les digo, todo es por consenso. También, bueno, pues es una región bien diversa, entonces falta cooperar más, pero en cosas más allá de las cuestiones económicas y culturales, ¿no? Como hemos visto, sociales, políticas, en derechos humanos, en derechos laborales, en salud, en mejorar las condiciones de la población. Y bueno, obviamente estos principios, contención, respeto y responsabilidad, pues ha sido como claves, ¿no? O sea, la contención que se refiere a, pues, como no intervención, respeto entre los estados y responsabilidad en el sentido de preocuparse por los intereses y preocupaciones de cada miembro, ¿no? Entonces, pues esto se subraya el Asian Way, ¿no? La fortaleza, la autonomía, la soberanía, el poder regional, que son elementos claves. Y pues por último está el caso de Timor que ya había mencionado, o sea, Timor no forma parte del sureste. Y eso también pues tiene, o sea, como que están dejando ir también los países del sureste una oportunidad, porque si no les hacen caso a Timor, Timor puede acercarse, por ejemplo, más a China, que también les está ofreciendo préstamos. Entonces el problema es que si no unifican entre sus propios miembros y entre la región a este país, pues puede ser que en algún momento Timor ya no se sienta parte del sureste, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas. Y pues ya en la práctica, pues se le critica de que realmente ASEAN pues no es legítimo, no está realmente haciendo mucho, no está tomando acciones en temas cruciales, ¿no? En conflictos, y por lo tanto es muy susceptible a ser manipulado, aunque bueno, eso se ha dicho, sí hay algunas opiniones así, pero yo considero que actualmente no ha logrado ser manipulado porque se está volviendo una región más fuerte en donde todos quieren tener un pie, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Y para ir cerrando, bueno,
pues, ¿qué podemos decir? Y me gustaría también escucharlos y escucharlas, también de algunas reflexiones, preguntas, dudas, del texto o en general que tengan sobre esta región. Pues obviamente es una región clave, ¿no? Eso ya como que queda muy claro, a pesar de que geográficamente o históricamente como que no, realmente no sea tan tomada en cuenta, sobre todo acá en México. Se sigue privilegiando pues lo de Shanghái, ya lo vimos. México en este caso es clave que pueda fortalecer estas relaciones y se deben de identificar proyectos pues benéficos para ambos. Y obviamente aquí ya no lo puse porque está más esto del texto del embajador, pero pues se tiene que ir actualizando y obviamente que lo que se establezca en los acuerdos de ASEAN se vea reflejado en el actuar de la organización, ¿no? Y también que pues haya más cooperación, pensando en México, en materia financiera, en materia cultural, en conocimiento, en cooperación para el desarrollo, ¿no? En eventos también que den a conocer Indonesia aquí y México del otro lado. Sí hay, pero como les digo, o sea, realmente es muy poca, o sea, y creo que la mayoría de gente no lo sabe. El tema del idioma, por ejemplo, el único lugar donde puedes aprender indonesio es en el Colegio de México, no hay otra parte. Y pues así como que encontrar indonesios en el país, pues casi todos están en la Ciudad de México. Entonces, eso también es difícil, o sea, cómo conocer otro país si tampoco tienes estas oportunidades como para platicar con alguien, ¿no? Y saber qué dice Dionisio, qué piensa. Sí, dime, Silvia. Ellos comen mucho picante, ¿no? Igual que nosotros. Yo diría que hasta más. Se sorprende ¿O uno cuando más? va al sureste porque en países como Tailandia y como Indonesia comen muchísimo picante y es muy grasoso. Entonces, Así es. yo, por ejemplo, cuando comía ahí, o sea, terminaba con una gastritis en el estómago, pero es muy rica su comida, es deliciosa, o sea, es muy, Sí, muy sí. rica, pero sí es bien picante. Entonces hay que tener Sí, mucho cuidado al momento de comer comida indonesia. Y aparte, sí. tuve la oportunidad de estar allá en el Ramadán, entonces eso también fue como una experiencia totalmente distinta, Claro, porque como la mayoría son musulmanes, sí no acostumbran a comer nada desde que sale el sol hasta que se esconde, ¿no? Entonces claro. yo me imaginaba y decía, bueno, se levantan a las 6 y no comen nada hasta las 6 de la tarde, pero no, son muy inteligentes. Se levantan a las 4 porque ya empieza a salir el sol como a las 5 de la mañana, comen, y luego a las 5 ya no comen nada, a veces ni agua. A las 6 rompen el ayuno, que es generalmente con la familia, luego ponen como una alfombra y ponen así como botanita o dulces, y a las 8 es la cena. Entonces, luego Mm, durante todos esos días, esos 40 días salías y no había restaurantes abiertos, no había nada, entonces uno tenía que ir como al Oxxo de ahí, a la tiendita, que sí estaba abierta y pues comprar lo que hubiera, porque era muy difícil comer en otros lugares, ¿no? O bueno, cocinarte tú mismo. Y también ujú. era muy común que te vendan bebidas como con mucho azúcar. Allá, por ejemplo, el aguacate es usado más como fruta que como verdura acá. Entonces hacían como licuados y jugos de aguacate con azúcar líquido y eso era una manera como de aguantar todo el día sin Pues comer. sí, proteína. Ujú. Sí, y Yo, como les yo digo, comí comida de esta, he comido en Holanda. Hay mucha gente de Indonesia y mucha comida indonesia, ¿no? sí, sí, pues Holanda también por la colonización. Sí. Sí, hay mucho intercambio cultural. Y también, bueno, en México había, es que yo no he ido a ese restaurante, pero creo que estaba por la Roma, hasta donde yo recuerdo había un restaurante indonesio, pero cuando yo estuve en la maestría tuve la oportunidad de ir varias veces a la embajada, entonces ahí nos daban de comer, o sea, muchísimo, ¿no? Como buffet, entonces comíamos hasta que nos llenáramos y era muy rico y también, bueno, además del arroz, también comen muchos mariscos, res, obviamente cerdo no por el Islam, pero sí comen de todo y hay mucha comida que es como tipo vegetariano, hay mucha comida frita, les gusta el Ujú. arroz frito y obviamente los condimentos, que hay un mil, por ejemplo, que el ajo azul y otras cosas que aquí no hay, que hace que la comida sea muy rica. Y uno de mis Sí, platillos favoritos, que no sé si conoces, se llama rendang, que es carne de no. res, pero que se deja hervir como 6 horas en leche de coco, pimientos y chiles, que hace que se quede un poquito picante, pero el hecho de que se hierva tanto como que la carne absorbe muchísimo, entonces cada vez que te lo comes, toda la boca está impregnada del sabor, pero está riquísimo, o sea, yo eso lo ¿Qué podía haber tal? comido diario y me Claro. encantaba. De hecho, me traje sobrecitos, pero ya casi ya no tengo nada de eso.
¿Qué tal? Sí, a mí me acuerdo que me gustó mucho la comida. Sí. Sí, no te preocupes, Verónica. Sí, ya sé que ya van a ser casi las 8 y tampoco les quiero robar más de su tiempo por la tardanza. Pero mañana, pues ya, si empezamos puntual, mañana no va a haber problema a las 10 de la mañana y vamos a ver más como el tema del Indo-Pacífico, el papel de Indonesia también en la región y finalmente a Myanmar. Me gustaría que platicáramos cómo lo que está sucediendo este año y cómo las críticas a ASEAN se han reflejado en el episodio del golpe de Estado de Myanmar y obviamente también la tensión entre Estados Unidos y China. Emilio, ¿tienes alguna duda? Yasmín, Todo bien, muy claro y muy interesante. no, de nada. Silvia, ¿tienes alguna otra duda o comentario que quieras hacer? No, muchas gracias, muy interesante y bueno, sí, algunas de las dudas ya ahora que estaba usted hablando ya me quedan más claras. Qué bueno. Ujú. Bueno, pues espero a ver si mañana se pueden conectar más y platicar como del actuar ya en la práctica, a Ujú. partir de estos ejemplos. Y si pueden, investiguen un poco sobre Myanmar, qué pasó este año, si no, igual Sí. mañana lo vamos a ver, para ver lo positivo y lo negativo del actuar de ASEAN y qué está pasando actualmente en Myanmar y ASEAN, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues